Muy bien, chicos, en esta mañana vamos a analizar el tema de los números pares y los números nones. Seguro dirás, maestra, no sé de qué me estás hablando porque nunca habíamos oído ese término. Muy bien, verás que detrás de mí tengo escritos los números del 1 al 10 y en un momento te voy a explicar por qué. Un número par es un número que podemos dividir entre dos personas y que no nos va a sobrar nada. Por ejemplo, si yo tengo algo, cierta cantidad, y la reparto entre dos personas y no me sobra nada, ese es un número par. Pero si yo tengo una cantidad y al momento de repartirlo me faltan o me sobran, ese no es un número par. Recuerda, los números pares los puedes repartir y no te va a sobrar nada. Vamos a ver cómo funciona esto. Supongamos que yo tengo un objeto y tengo dos personas. El número 1 yo no puedo repartirlo entre dos personas porque me faltaría para darle a la otra persona. Entonces el número 1 no es un número par. Luego tenemos el número 2. Si yo tengo dos objetos, yo puedo repartirlo entre dos personas. Le doy uno a una y otro a otra. Y no nos sobra nada. Entonces el número 2 es un número par. Luego tenemos el 3. Suponiendo que yo tengo tres objetos y tengo dos personas, yo no puedo repartirlos porque a una le tocarían 2 y a otra 1. Entonces no es un número par porque me faltan. Luego tenemos el 4. Supongamos que tengo 4 objetos y tengo dos personas. Entonces yo puedo darle 2 a una y 2 a otra. El número 4 es un número par porque puedo repartirlo y no me sobra nada. Como nos pudimos dar cuenta, ya tenemos aquí marcados los números que son pares y los que no son pares. Recuerda, yo tengo 1. 1 no lo puedo repartir entre 2. Entonces ese no es un número par. Si yo tengo 2, 2 yo lo puedo repartir entre dos personas. Entonces es un número par. Luego tengo el 3. 3 no lo puedo repartir entre dos personas porque me van a faltar. Luego tenemos el 4. 4. Yo le doy 2 a una y 2 a otra. Es un número par. Lo tenemos marcado. Luego voy con el 5. Si yo tengo 5 objetos, no lo puedo repartir entre dos personas porque a una le tocarían 3 y a otra 2 y no es igual. Entonces, el 5 no es un número par. Luego tenemos el 6. Si yo tengo 6 objetos, puedo repartirlo porque a una persona le tocan 3 y a otra persona le tocan 3. Entonces el 6 es un número par. El 7, si yo tengo 7 objetos, no puedo repartirlo porque a una le tocarían 4 y a otra le tocarían 3 y no son partes iguales. Luego tenemos el 8. Si yo tuviera 8 objetos, es un número par porque yo le puedo dar 4 a una y 4 a otra y no nos sobra nada. Luego tenemos el 9. Si yo tuviera 9 objetos, no puedo repartirlo. ¿Por qué? Yo le tendría que dar 4 a una, 5 a otra, y aquí me faltarían. Entonces el 9 no es un número par. Y por último tenemos el 10. Si yo tengo 10 objetos, es un número par porque yo le daría 5 a una, 5 a otra y no me sobra nada. Entonces, como vimos, todos los números pares son los números que podemos repartir entre dos personas. Si te diste cuenta, los números que podemos repartir son números como el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Y el tip está en esos números que acabamos de ver. Todos los números pares siempre van a llevar el 2, el 4, el 6, el 8 o un 0 como acompañantes. Si el libro nos dice, marca todos los números pares, los que vamos a marcar son los que tengan con ellos como último número 2, 4, 6, 8 o 0. Por ejemplo, si el libro nos dice, tenemos los números del 11 hasta el 20, marca los números pares. ¿Cuáles son? Tú vas a decir, ay, pues bien fácil, maestra. Los números pares son todos los que tienen 2, 4, 6, 8 o un 0. Entonces, cuando tú estés viendo tus números, vas a marcar como número par
el número que tenga al final un 2, un 4, un 6, un 8 o un 0. Así que recuerda, tenemos del 11 al 20. Tenemos que marcar los números pares. ¿Cuáles van a ser? Todos los que su último número son los que mencionamos. El 11 tiene 1, 1. Si yo reparto 11 entre 2 no puedo porque me van a sobrar. Entonces no es un número par. Luego voy con el 12. Aquí está bien fácil porque el 12 tiene 2. Entonces, porque tiene 2, se puede repartir. El 12 es un número par. Luego vamos con el 13. El 13 no tiene como último número uno de los que vimos, entonces no es un número par. Vamos con el 14. El 14 al final tiene el 4 y el 4 recuerda que sí es un número par. Entonces lo encerramos. Vamos con el 15. El 15 no tiene el último número dentro de los que vimos, así que no es un número par. Vamos con el 16. El 16 tiene el 6 al final y el 6 es un número par, entonces lo marcamos. Vamos con el 17. El 17 no tiene uno de los números que vimos al final, entonces no es número par. Vamos con el 18 y el 18 recuerda, tiene un 8 y es número par, entonces lo marcamos. Vamos con el 19. El 19 no tiene de los números que hablamos, entonces no es número par. Y luego vamos con el 20. El 20 tiene 0 al final, igual que el 10. Entonces es un número par. Si vemos, los números que acabamos de marcar son iguales que los de arriba. El 2 es un número par, también el 12. El 4 es un número par, también el 14. El 6 es un número par, también el 16. El 8 es un número par, también el 18. El 10 es un número par y también el 20. Todos los papás siempre van a ser números pares. Los papás siempre van a ser números pares. Los papás siempre van a ser números pares. O sea que los que terminan con 0 siempre los vamos a marcar como números pares. Y recuerda, para identificar un número par tiene que tener al final el número 2, 4, 6, 8 o un 0. Esos son los números pares. Los números nones son todos los que nos sobran. Por ejemplo, el 1 es un non porque no es número par. El 1, el 3, el 5, el 7, el 9, los que no están como números pares son los números nones. Entonces, en esta clase ya vimos que está muy sencillo. Los pares son todos los que tienen 2, 4, 6, 8 o 0 al final. Y si no tienen esos números, entonces son números nones. Todos los sobrantes son nones. Los que tienen 1, 3, 5, 7, 9, esos son nones, porque no tienen los primeros números al final. Bueno chicos, espero que esta explicación les haya servido y que les sea útil para los temas que vamos a seguir viendo.